Despavimentar para liberar la tierra. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro sexto episodio de Ambientados, en donde hoy vamos a hablar de temas muy importantes respecto al arbolado urbano, la vegetación nativa, la infraestructura verde y algunos otros conceptos que nos irán ayudando nuestros amigos a desarrollar. Y para esto tenemos con nosotros a Mariela Morales, bióloga, educadora ambiental, y a nuestro amigo de Reforestación Extrema, Cosijopi Montero. Y para iniciar el diálogo de este capítulo que estamos por cerrar el 2025 en un espacio muy icónico para la ciudad, entre lo que fue el antiguo Palacio Federal y lo que hoy es el Palacio de Gobierno, me gustaría iniciar, Mariela. Sabemos que estamos viviendo una época que tanto la FAO, la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas, y su programa de medio ambiente están impulsando con el diseño de la restauración de los ecosistemas. Y se han propuesto la meta del 2021 al 2030, renaturalizar diferentes ecosistemas, entre ellos el espacio urbano que habitamos. En una ciudad como la nuestra, que apenas ronda en el 1% de lo que es el territorio del estado, la mancha urbana del área metropolitana, pero en donde habita el 92% de la población de Nuevo León, ¿qué fortalezas tenemos como sociedad para renaturalizar nuestra metrópoli, pero también a qué desafíos nos enfrentamos con estas condiciones en donde estamos actualmente? Bueno, primero que nada, pues estoy muy contenta de estar aquí el día de hoy con ustedes. Y pues sí, yo creo que parte de las fortalezas que tenemos es que aquí en Nuevo León hay muchas universidades, hay muchos centros de investigación. Creo que sí hay interés, al menos de la comunidad científica, por desarrollar proyectos que tengan que ver con este tipo de cuestiones. Otra cosa que creo que es una fortaleza es que estamos viviendo ya las consecuencias en carne propia. O sea, obviamente eso es algo malo, pero ya como sociedad todas las personas ya estamos viviendo las islas de calor, ya estamos viviendo la sequía, la contaminación del aire. O sea, es algo que no es ajeno a nosotros, ya todos estamos padeciendo estas consecuencias. Entonces lo veo como algo bueno, porque entonces ya como sociedad decimos, oye, es que ya me está pasando a mí, le está pasando a mi familia, hay que hacer algo, hay que movernos. No es algo que va a venir o no es Claro. como que está apenas por suceder, ya lo estamos viviendo hoy. Y como desafíos, yo considero que uno de los principales desafíos en este tema y en muchos temas sociales, ambientales, de muchas índoles, es el desinterés o la desconexión de las personas, la falta de sensibilidad ante su entorno, ante los problemas que están pasando a su alrededor. Creo que una sociedad o personas que no están conectadas con su medio ambiente, es imposible que hagamos algo. O sea, el primer paso es acercarnos, es interesarnos, es compartir, es comunicar. Justamente por eso estamos en espacios como este, porque es necesario compartir con las personas la importancia del ecosistema donde vivimos, ¿no? Porque yo he escuchado, por ejemplo, que hay personas que dicen, ay, quiero ir a la naturaleza el sábado, ¿no? Y quiero subir al cerro, o sea, quiero ir a la naturaleza, cuando no es algo ajeno a nosotros somos naturaleza. Claro. Y vivimos en la naturaleza. Entonces, en la medida en que nosotros nos sintamos más conectados, más parte de, sensibles con lo que nos rodea, con mis especies nativas, cuáles son exóticas, me explico, o sea, en la medida en que nosotros estemos conectados, Conozcamos nuestro entorno. Exacto, conozcamos nuestro entorno, vamos a poder actuar. Como dice una frase, no se puede amar ni proteger lo que no se conoce. Entonces, creo que el principal reto, desafío, es pues la desconexión de las personas con su entorno. Muy bien, esta desvinculación, y que precisamente, como dices tú, una de las fortalezas son nuestras instituciones, ¿no? Tú misma, que eres egresada de la Facultad de Ciencias Biológicas, pues que nos das esta postura. Y desde ese punto de vista, Cosijopi, que nos platica Mariela y la ciudad tan compleja en la que vivimos, desde inicios del siglo XX se ha hablado de la importancia de establecer redes ecológicas o de establecer áreas protegidas dentro, o áreas, corredores biológicas dentro de las ciudades. Y aquí es donde aparece un concepto que es la infraestructura verde. Estamos muy acostumbrados a la infraestructura gris en las ciudades, el pavimento, etcétera, pero se habla de infraestructura verde. ¿Cómo puedes ayudarnos a entender
de manera sencilla qué es la infraestructura verde y qué estrategias pudiésemos usar de esta tendencia para rehabilitar nuestras ciudades y renaturalizarlas. Bien, Irán, primero gracias por invitarme. Y segundo, responder tu pregunta. La infraestructura verde es un concepto moderno, no forma parte de esta idea de construcción de las ciudades que viene, o de formación de las ciudades, los centros urbanos, que se crea después de la revolución industrial. No estamos acostumbrados digamos, como civilización, estoy hablando de parte de la civilización moderna, estoy hablando de la civilización que empezamos a formar a partir del siglo XIX, no estamos acostumbrados a ello. De hecho, siempre hubo un gran desprecio por la naturaleza. Digamos, tú puedes ver las grandes avances que tuvieron, sobre todo movimientos de conquista alrededor del mundo, y siempre hubo este concepto de la expoliación y la destrucción sistemática, con intención y sin intención, porque ha habido también una destrucción que se ha dado en la naturaleza sin la intención de hacerlo, simplemente por la introducción de especies que son exóticas a los ecosistemas. El desconocimiento que decía María, ¿no? Esta desvinculación. Sí, y eso pues no lo podemos juzgar como bueno o malo, simplemente sucedió, porque pues no se tenía entonces, está hablando de hace 200, 150 años, no se tenía el conocimiento que se tiene ahorita en relación a la importancia de la conservación. Entonces, este tema de la infraestructura verde es un concepto muy moderno. Podemos ver grandes movimientos de conservación que se dieron, por ejemplo, en los Estados Unidos en el siglo XIX, cuando se crearon los grandes parques nacionales, ¿no? Con la expansión que se dio, digamos, de la conquista que se hizo de los territorios de la zona oeste de Estados Unidos. Por ejemplo, en la época en la que gobernaba Abraham Lincoln, cuando era presidente de Estados Unidos, se crearon muchos parques nacionales. Y bueno, se tenía una leve idea de por qué era importante conservar. Sin embargo, en las ciudades este concepto de conservar no se trasladó de manera inmediata a las ciudades. El árbol urbano simplemente no existía. Si tú te das cuenta, por ejemplo, todo este movimiento, esta estrategia de mejoramiento del urbanismo en Francia, particularmente en París, por Haussmann, en la época en la que Napoleón era emperador, o que Napoleón estaba en el poder, que se hizo toda esta rehacer la infraestructura urbana, sanear la infraestructura urbana en el caso de París, permitir que la luz llegara al suelo, porque eran calles muy pequeñas donde el sol no podía llegar. Y todo esto, digamos, como estaban hechas las ciudades en la Edad Media, no consideraba a la vegetación en general y al árbol urbano en particular como parte de la infraestructura. Sí había, claro, en Europa lo vemos muy claro, ahí hay árboles que tienen 300 años de plantado y están plantados en grandes áreas verdes, en parques, como parte de la infraestructura verde, pero estaba atomizada un área. O sea, claro, son estrategias de colocar los árboles en un parque, o de conservar árboles en un parque, pero no como parte de lo que hoy conocemos como infraestructura verde. Entonces, esto nada más para dar un poco de contexto. Entonces, es un concepto moderno en donde ahora el árbol urbano, que no es necesariamente el árbol que está dentro de un parque, sino el árbol urbano como parte de un camellón, de una banqueta. De una banqueta, y que tiene la misma función que tienen, por ejemplo, los semáforos, la iluminación, el drenaje, el agua potable. Entonces, la vegetación tiene esa misma categoría y debe tener esa misma importancia. Entonces, ha habido, ya refiriéndome concretamente a México como país, en particular, y bueno, en Latinoamérica, bueno, voy a hablar del caso de México, porque si no se va a extender mucho, pero el caso de México fue muy paradigmático. Por ejemplo, a inicios del siglo XX, sobre todo cuando Porfirio Díaz empieza a trasladar a México esta idea de este urbanismo europeo. Entonces se empieza a considerar al árbol ya urbano como parte de la infraestructura. Si tú, por ejemplo, vas ahorita al Parque México, en la colonia, en la Condesa, en la Ciudad de México,
tú te puedes dar cuenta que hay unos carteles, bueno, no son carteles, más bien es una infraestructura que invita a la población a cuidar la vegetación. Una señalética, ¿no? Es una señalética, es de los años 20, ¿no? Y todavía se conserva en el lugar, y ahí habla sobre todo, por ejemplo, cosas muy cívicas, ¿no? Un tema de un civismo así de avanzada en aquella época. Si traes un perro, lo te debes de traer amarrado, que la gente no maltrate los árboles y demás. Entonces, tratando de culturizar, de generar esta entonces educación. Hay una incipiente idea sobre la importancia de la conservación de las partes naturales en la ciudad. Entonces, incluso el mismo Zócalo de la Ciudad de México, tú te puedes dar cuenta que cuando el Zócalo, ahorita no tiene vegetación, pero pues a inicios del siglo XX Claro. tenía jardines. Entonces, bueno, ya respondiendo concretamente, es muy importante la creación de infraestructura verde, porque crea una serie de servicios ambientales que son fundamentales para que una ciudad pueda funcionar. Y si una ciudad funciona bien, es una ciudad que le va a dar calidad de vida a las personas que viven en esa ciudad. Por eso es muy importante hacer grandes inversiones y tener considerada la importancia de que la ciudad debe tener vegetación, digamos, sin entrar en detalle, por los grandes servicios ambientales que presta la vegetación. Ahorita vamos a entrar en ese contexto, pero me parece una buena recapitulación la que nos haces de cómo desde diferentes perspectivas es importante esto. Fíjate, Mariela, conectando esto de que nos habla Cosijopi de las ciudades y de cómo fueron integrando, o en su caso rechazando, la vegetación, el arbolado, las plantas. Monterrey ha sufrido, y su área metropolitana, una transformación radical, en particular en los últimos 30 años, donde ha duplicado no solo su extensión territorial, sino su población. Hablábamos de que la mayoría de la gente vive en el área metropolitana del estado, y en ese sentido nosotros tenemos una agenda internacional que todos conocemos en mayor o menor medida, que es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y ahí hay 17 objetivos, y hay uno en particular, que es el objetivo 11, que habla sobre la importancia de que las ciudades sean más resilientes, sostenibles y justas, equitativas. En ese sentido, y aprovechando este diálogo que estamos construyendo, ¿qué paradigma debemos de tener nosotros como sociedad para los siguientes 30 años de cómo ha venido sucediendo las cosas en nuestra ciudad? ¿Qué esperanza poder tener? Y cómo podemos las personas, desde un punto de vista individual y colectivo, contribuir a que se logre el objetivo 11 de desarrollo sostenible. Sí, pues los objetivos de desarrollo sostenible son súper importantes todos, y el objetivo 11 a mí me parece me gusta mucho, porque creo que involucra muchas cosas. Para tener una ciudad sostenible se requieren de bastantes cosas. Entonces, en la cuestión ambiental, sí creo que es importante también tener en cuenta que, por ejemplo, un área verde no solamente sirve o existe porque tiene árboles, también son espacios de lugares de esparcimiento, también tiene que ver cuestiones de salud mental, cuestiones de movilidad urbana. O sea, cómo nosotros como personas podemos darle ese valor, ¿no? Que obviamente, pues naturalmente un árbol es importante, claro, por todos los servicios ecosistémicos, las especies que pueden vivir en él, etcétera, etcétera. Pero también nosotros tener en cuenta el componente social, el factor social, ¿no? Que un área verde como esta, o parques urbanos, porque es importante conservarlos, además de la parte de la naturaleza en sí, pues la parte de cómo las personas podemos disfrutar de ello. Y yo creo que voy a volver un poco a la respuesta de la pregunta pasada, que es cómo podemos como personas aportar. Pues el paso número 1 es informándonos, porque muchas veces pasa, y yo lo he visto no solamente con el tema de, por ejemplo, ciudades sostenibles, como que las personas sí tienen el interés, pero tienen la información incorrecta. Entonces ahí se me hace así como que, pues obviamente la persona quiere ayudar, pero como actúa no de buena sabe, voluntad, exacto, pero termina dañando. Entonces es muy, como que a veces ahí sí yo digo, bueno, la persona quería ayudar y al final, como no sabía, terminó haciendo un daño. Yo sé que no era la intención principal, pero el daño como quiera se hace. Claro. Entonces creo que es muy importante que si nosotros somos personas, ciudadanos interesados,
no nada más dejarnos llevar por los sentimientos o como esta romantización de la naturaleza, de la vida silvestre, sí es como que informarnos, acercarnos a las personas que saben y de esa manera actuar correctamente, porque entonces de nada sirve que yo tenga una buena intención si al final termino haciendo algo que a lo mejor termina siendo contraproducente. Entonces sí creo que es importante informarnos. Afortunadamente hoy en día están las redes sociales, están los libros, hay expertos, hay podcasts, hay conferencias, hay muchos lugares donde nos podemos acercar para poder actuar, pero desde un lugar de conciencia y no solamente, ay, qué bonito arbolito lo voy a plantar aquí y era una especie exótica. Claro. ¿No? Es importante el tener la información a la mano y creo que muchos de nosotros como profesionistas tenemos esa misión de seguir compartiendo el conocimiento y pues sí, que todas las personas puedan actuar desde este lugar de conocimiento. Bien interesante porque ya estás empezando a entrar en un tema de educación ambiental, ¿verdad? De sensibilización a las personas ante los retos con información que les permita actuar de una manera adecuada para hacer frente a los problemas que vivimos, ¿no? Y en ese sentido, José Jopi, yo recuerdo por ahí del 2013 han salido muchas investigaciones y estudios de las universidades, pero recuerdo ahorita en particular una del Tecnológico que se titula Islas de Calor en Monterrey y que nos habla desde ese entonces sobre diferentes estrategias que se pueden hacer para combatir estas islas de calor urbano. Y ahí me llama mucho la atención que ponen una tabla en donde vienen los municipios del área metropolitana y vienen los análisis que se hacen a través de sistemas de información geográfica y mapeo satelital respecto a los metros cuadrados que tiene un habitante de estas ciudades en equivalente a área verde. Y viene Monterrey, Guadalupe, Apodaca, San Nicolás, Santa Catarina, y oscilan entre 1 y 4 metros cuadrados de área verde por habitante. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud sugiere que al menos sean 9 metros cuadrados por habitante de área verde para tener una calidad de vida adecuada y servicios como tú lo comentabas, y creo que aquí es donde vas a poder entrar de manera más profunda. ¿Cuál es la importancia de renaturalizar nuestros espacios, revegetar nuestra ciudad no solo para cumplir con el indicador, sino qué beneficios tiene el que si yo vivo en esta ciudad y tengo lo equivalente a 1 metro cuadrado y me muevo a una ciudad o trabajo porque mi ciudad me dé por lo menos esos 9 metros cuadrados de área verde, ¿qué significa en mi calidad de vida? Y por qué es importante alcanzar esa métrica. Hay que hacer la diferencia, Iram, qué tipo de área verde. Porque si es un área verde si tú vas a un campo de golf, por ejemplo, tú puedes técnicamente decir, hay tantos metros cuadrados de área verde. ¿De qué? De pasto. Claro. ¿Qué servicio ambiental te da el pasto? Nada. Prácticamente son nulos los servicios ambientales. Es un área de absorción, sí. Sí, es mejor que el concreto. Es mucho mejor que el concreto, pero en un clima, por ejemplo, como el área metropolitana, los que tenemos aquí en el área metropolitana de Monterrey, 1 metro cuadrado de pasto no necesariamente está siendo competitivo en términos de servicios ambientales. Entonces, hay que aclararle a quienes nos escuchan que cuando hablamos de área verde, es un área verde que tiene un porcentaje mínimo de sombra creada por un árbol, ¿ok? O por vegetación de altura, porque también puedes decir, bueno, tenemos vegetación arbustiva o podemos tener un vegetación xerófita, ¿no? Y está bien, eso es mejor que el concreto, pero lo que las ciudades, es bien importante hacer ver a las personas que nos escuchan, es que las ciudades requieren de una sombra. Sobre todo una ciudad como esta, ¿no? Para que las personas podamos hacer uso, ya lo decía Mariela, pues es que tiene un componente social muy importante la infraestructura verde. Para que las personas podamos hacer uso de los espacios públicos, para que podamos salir de nuestra casa o no tener que estar todo el día en nuestra casa, porque el área pública es hostil, necesitamos crear sombra. Y la única sombra que nos va a poder permitir ocupar de manera cómoda ese espacio público es la sombra que crean los árboles. Porque podríamos crear sombra con velarias o podemos crear sombra con láminas, pero no voy a entrar en el detalle, nada más que la sombra que genera un árbol es muy distinta,
o la calidad de la sombra que genera un árbol es muy distinta a la calidad de sombra que genera un toldo. Un material artificial, porque claro. hay un tema hay un tema de frecuencias de onda, hay un tema de física, que no voy a entrar ahorita a ese tema, pero es muy importante esa sombra que generan los árboles, porque hay ciertas frecuencias de onda que se quedan en las hojas de los árboles y que no nos afectan a nosotros, sobre todo para temas de confort. Entonces, esto que hablas tú de los metros cuadrados de área verde, deben considerarse la presencia de árboles. Ahora, claro. Ese árbol no es nada más que esté plantado y que sea un árbol de 1 pulgada y que no proyecte sombra. Cuando estamos hablando de área verde, es que ese árbol que está instalado ahí sea un árbol que va a vivir por lo menos 120 años y que pueda desarrollar las características plenas de su especie. Porque muchos de los graves confusiones que hay en relación a las áreas verdes en los centros urbanos en México es que se piensa que nada más porque es una área verde de absorción que no está pavimentada y que tiene árboles de 1 pulgada y que esos árboles nunca crecen y que nunca proyectan sombra y nunca son hospederos de fauna, nunca no son polinizadores, no proyectan una sombra importante. Y eso puede decir, no, pues ahí está el área verde y ya está llena de árboles. Pues sí, pero nada más que esos árboles no me están sirviendo porque además no están creciendo, las tasas de crecimiento son muy lentas, el mantenimiento es muy elevado y eso pega en un tema de costos, no nada más del mantenimiento, sino un costo social, porque lo que está pasando es que la ciudad está perdiendo el tiempo en estar cultivando un árbol que no va a crecer. Claro. Entonces, si esa área verde no tiene árboles y además los árboles que tiene no están desempeñándose de manera óptima, entonces no se puede considerar como un área verde. Entonces aquí es muy importante establecer lineamientos técnicos para decir, oye, el árbol es una especie nativa, está bien plantado, está creciendo a una tasa adecuada, los mantenimientos que les tenemos que dar o el consumo de agua particularmente no es tan importante, o es un árbol que se está desarrollando bien con el agua que cae de la lluvia, que no le tenemos que estar dando insumo de agua de otra manera. Entonces eso es lo que se considera un área verde que sea competitiva. Entonces a lo que voy es sí, bueno, el asunto de este estudio del que tú hablas del TEC hablaba de área verde, pero no hablaba de la calidad de los árboles y es otro componente de ese estudio que no se consideró y no se tomó en cuenta, porque también hablaba que a la ciudad le falta 1 millón de árboles, que se tendrían que plantar 1 millón de árboles para poder tener estos servicios ambientales. Pues sí, pero si tengo 1 millón de árboles en donde el 40%, el 50, 60% de esos árboles no están creciendo, está haciendo un monocultivo, les tengo que meter muchísimo agua para que puedan funcionar. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, porque yo si me dices, oye, vamos a plantar 1 millón de árboles, pues no, yo prefiero tener 300,000 bien plantados, bien mantenidos, que estén creciendo de manera óptima, que me estén proyectando una sombra, porque tú puedes tener 300 árboles que proyecten una sombra de muchísimo mejor calidad que 1 millón de árboles que están creciendo. Sí, dependiendo de la especie y la calidad de que estén todo creciendo mal. Entonces, nada más lo que quiero decir son componentes de esta fórmula que debemos, o sea, son factores que debemos considerar cuando estamos hablando de cifras. Claro. Porque no es un tema nada más de cantidad, es un tema de calidad. Definitivamente. Me queda claro y también a lo que se expondría la gente en términos de beneficios si contemplamos estas áreas funcionales por habitante, ¿no? Cuando menos lo que sugiere la Organización Mundial de la Salud, aunque pues siempre es mejor estar por encima de los estándares. Fíjate que hablando sobre esto de infraestructura verde, este concepto que renaturaliza las ciudades, surge otro tema en la agenda internacional que son las soluciones basadas en la naturaleza, que básicamente potencian las labores naturales que ocurre con nuestras flores, nuestras plantas, nuestra flora y fauna, y en ese sentido pues están muy enfocadas a la protección, manejo y restauración de los ecosistemas. En ese sentido, Mariela, ¿qué soluciones basadas en la naturaleza crees que pudieran funcionarnos o que ya están ocurriendo en la ciudad y que tú conozcas también de algunos otros sitios que hayas visitado, que hayas leído, que hayas investigado,
y que nos puedan servir de inspiración para desarrollar como sociedad en Monterrey. Sí, fíjate que el tema de las soluciones basadas en la naturaleza me parece súper importante tenerlo en cuenta porque justamente es como dejar a la naturaleza ser, ¿no? Como mencionaba Cosi Jopi, que los árboles, todas las especies tienen un rol ecológico, un papel en el ecosistema, ¿no? Que le llaman servicios ecosistémicos. Entonces, en la medida que nosotros sepamos respetar, pero también gestionar los recursos naturales, por ejemplo, los corredores biológicos, que son corredores de fauna, que ahí hay flora, que hay funga. El respetar ese tipo de espacios no es que nosotros tengamos que propiciar a que haya aquí un río y hacerlo artificial, no, es simplemente respetar el área que ya está o que ya funciona como corredor biológico, tenerlo en cuenta en cualquier proyecto, cualquier infraestructura que se vaya a hacer y tener en cuenta cuáles son los corredores, por ejemplo, de sistemas de río o cuerpos de agua, ¿no? Son corredores biológicos muy importantes. Como la importancia, me imagino, te refieres al... Uno pudiera hacer el río La Silla, por ejemplo. Interconectan estos espacios, ¿no? Sí, es un paso de fauna muy importante ahí. Y creo que también es importante mencionar que Nuevo León es un estado muy, muy afortunado porque tiene una biodiversidad increíble. A veces creo que nos pasa que decimos, no, pues biodiversidad, Chiapas, ¿no? Oaxaca, ¿no? Y sí, tienen pues ecosistemas hermosos, la selva y todo eso. Pero Nuevo León también es un estado muy biodiverso. Aquí tenemos jaguares. Claro. Hay mucha gente que todavía no sabe que hay jaguares. Sí. Aquí hay jaguares de manera natural, no se le escaparon a alguien, no vinieron de repente. Tenemos jaguares aquí de manera nativa, de manera natural. Tenemos los humedales, por ejemplo, en Suazua tenemos unos humedales preciosos que son también hogar para aves migratorias, claro, un sinfín de especies. Pero tenemos también la Sierra Madre Oriental, que son unas especies de pinos, de coníferas hermosísimos. Tenemos especies tan emblemáticas como el oso negro. Tenemos aves bellísimas, pero también tenemos el desierto. Entonces, qué increíble que Nuevo León es un estado que tiene de veras una diversidad increíble. Entonces, creo que en ese sentido es importante como que tener en cuenta que tenemos pues diferentes tipos de ecosistema, entonces pues son diferentes soluciones o hay que adaptar los proyectos de conservación o de gestión, porque no es lo mismo el manejo de un área de humedal al manejo del desierto, ¿no? Claro. Son cosas ya muy, muy específicas, muy técnicas y pues habrá que pues conseguir a la gente que sabe del tema, ¿no? Una de las soluciones basadas en la naturaleza que he tenido oportunidad de trabajar, por ejemplo, son todo lo de cosecha, agua y lluvia. Tuve la oportunidad de estar en Arizona, donde ellos, es un grupo que capacita a otras personas para todo lo de cosecha, agua y lluvia, y es súper interesante porque Arizona pues también es súper desértico, un poquito más que aquí, un poquito, pero realmente en condiciones es casi igual. Muy árido. Muy árido, pero sí llueve, ¿no? Entonces comparamos un poquito el clima de Arizona y el clima de Monterrey, y uno podría pensar, no, pues en el desierto no puedo capturar nada de agua y lluvia, y la verdad es que sí. Conociendo la precipitación anual, haciendo los planos adecuados, que ahí ya entra toda el área de pues, ingeniería civil y arquitectura. Esas carreras tienen mucho que ver con la biología, con las ciencias ambientales. Podríamos pensar que no, pero necesitamos más arquitectos, ingenieros civiles, no sé, otras carreras que tengan esta perspectiva verde, ¿no? Los techos, por ejemplo, donde se cosecha agua y lluvia, pueden ser miles y miles de galones al año. Y es algo que ya tenemos, porque ya llueve, o sea, no estás usando un recurso, no estás yendo a conseguir un recurso, es algo que ya está. Entonces creo que es importante y a lo mejor voy a lo mismo, pero el de verdad conocer nuestro entorno, los fenómenos que nos rodean, el clima, la flora, la fauna, la funga, todo eso nos va a ayudar para entonces poder tener la solución o buscar la solución basada en la naturaleza más adecuada para ese sitio. Nosotros. Pues bien interesante también. Fíjate, Cosi Jopi, estábamos hablando de ahorita, quienes nos vayan a escuchar, pues no ven lo que está sucediendo aquí, ¿verdad? Estamos en el complejo, en el mero centro, corazón de la ciudad, y hay múltiples actividades sucediendo como sucede en una ciudad normalmente. Gente trabajando, paseando, etcétera. Pero estamos en un lugar que anteriormente estaba desprovisto de vegetación y la que había estaba en unas condiciones prácticamente pues en etapa terminal ya de su desempeño ecológico, los fresnos que estaban precisamente en esta zona, que ahora hay especies nativas. En ese sentido,
se habla mucho de, creo que un concepto que todo el mundo tenemos muy interiorizado es la reforestación. Pero aparecen conceptos como arborización y aparecen conceptos como siembra y aparecen conceptos como arboricultura y una serie de cosas que rondan lo que pudiera parecer una reforestación. Sin embargo, son cosas distintas y en eso aparecen también los bosques urbanos, ¿verdad? Y aquí estamos rodeados de lo que estamos cultivando como un nuevo bosque urbano para nuestra ciudad, entre la Explanada de los Héroes, la Plaza Gastronómica, lo que está aquí en la Plaza de las Personas Desaparecidas, este espacio. ¿Qué nos puedes dar en términos de reflexión sobre estos conceptos y qué es la importancia de los bosques urbanos aquí en nuestra ciudad? El primer paso es poder diferenciar y entender la diferencia entre lo que es un bosque silvestre y un bosque urbano, ¿correcto? Es muy importante hacer ver que parte de la creación de un bosque urbano implica no solamente la plantación de vegetación de altura, ¿no? De que generan dosel forestal a los árboles prácticamente, sino también crear las condiciones en el suelo donde se puede desarrollar cierta vegetación que no es leñosa, que es vegetación herbácea, y que presta otros servicios ambientales, al igual digamos, porque es un complemento. O sea, la vegetación arbustiva es un complemento de la vegetación de dosel arbóreo, ¿ok? Que tienen tienen características muy distintas y presentan servicios ambientales, o más bien no distintos, sino complementarios. Entonces, cuando estamos hablando de un bosque urbano, es esta estrategia de poder plantar árboles y poner también, o también instalar o considerar vegetación arbustiva o vegetación herbácea. Entonces, y bueno, sin entrar en muchos detalles, nada más que cuando hablamos, insisto, de bosques urbanos, son muy distintos a los bosques silvestres, ¿correcto? Que no son iguales, aun cuando pudieran parecer iguales. Ese es el primer punto. El segundo es en relación a estos conceptos, digamos, para poder identificar las actividades, propiamente lo que se hace en una área urbana. Normalmente cuando tú hablas de reforestación, normalmente es cuando vuelves a poner árboles en un área silvestre o en un área que tuvo árboles, alguna vez tuvo árboles, que los perdiste por muchas razones. Se incendió, talaron todos los árboles, hubo un patógeno ahí que acabó con toda una población de árboles, en fin. Entonces, cuando hablas de reforestación es donde antes hubo una presencia de árboles, ¿no? Cuando hablas de revegetación es cuando vuelves a instalar vegetación donde también antes hubo vegetación. Cuando hablas de arborización es un lugar en donde, digamos, recientemente no hubo árboles. O sea, cuando tú plantas un árbol en una banqueta, estás hablando de una arborización, ¿no? Sobre todo si es una banqueta que no tuvo árboles o que tuviste que ir a romper pavimento, ¿no? Tuviste que volver a hacerlo como por primera vez. Esa es la arborización. Y luego, básicamente, hablando del otro término, que es un término moderno, la arboricultura, es un término muy nuevo. La arboricultura como término surgió en el siglo XX, es algo muy nuevo, es de antier. Y la arboricultura no es otra cosa más que las actividades de gestión del árbol urbano, ¿ok? Porque no es lo mismo. Si tú haces actividades de gestión en un área silvestre, puedes estar hablando quizás de silvicultura. Claro. ¿Ok? Entonces, la arboricultura concretamente es las actividades, insisto, de gestión de arbolado urbano. Y eso implica muchas cosas. La arboricultura es bien tirar importante. Árboles, ¿verdad? Hay que dejarle bien claro a quienes nos escuchan que la arboricultura no nada más es la plantación de árboles y mantenimiento. Implica también en las actividades de arboricultura el derribo de los árboles. Como los que derribamos aquí atrás. Digamos, cuando se hizo este proyecto de revegetar o de reforestar este lugar, porque esto sí concretamente fue una combinación entre reforestación y arborización. Aquí antes había estos fresnos, todavía hay estos, podemos decir que son relictos de la primera arborización que se hizo aquí, en esta explanada. Son árboles
que quizás tuvieran 60, 70 años. Estos fresnos que vemos aquí, pues hace 60, 70 años se plantaron. Si ustedes ven fotografías de este Palacio Federal de principios, digamos, por los años 30, 40, este sauce que está ahí no estaba. Entonces, si tú piensas en los años 30, 40, de estas fotografías, está muy claro que este árbol de aquí pues podrá tener 80 años quizás, ¿no? Porque la gente luego ve los árboles que son muy grandes y dicen, ay, son árboles centenarios. Incluso tienen el atrevimiento de que sí, son árboles milenarios. Y no es cierto, no es verdad. Son árboles que tendrán algunas 6, 7, 8 décadas, ¿no? Entonces, claro, eso no les resta importancia, ¿no? Por supuesto. Entonces, cuando se hizo un proyecto aquí de adaptación, quienes nos escuchan deberán saber que la plaza, lo que es ahorita la plaza del Lab Nuevo León, hace 10 años no era esto. Eran otros jardines, tenía otra conformación, era completamente distinto. Entonces, muchos de los árboles que estaban aquí se intentaron conservar, derivado entre el nuevo diseño y una mala gestión que se hizo durante la construcción. Esos árboles se afectaron de manera muy importante, sobre todo su parte anatómica. Cuando se hizo todo este trabajo de obra civil, se afectó muchísimo la parte anatómica de los árboles, particularmente las raíces. Obviamente son árboles viejos, son árboles ya en una etapa de árbol maduro, como se le conoce. Son árboles maduros y obviamente todas estas acciones de alteración de su anatomía los afectó de manera muy importante. Claro. Por eso entraron en una etapa de decadencia, de declinación muy importante. Por eso se murieron y los que no se llegaron a morir completamente, tenían una parte del tejido funcionando, pues eran árboles que ya no iban a prestar servicios ambientales como los que requería el sitio. Entonces, esa es la razón por la cual cuando intervenimos esta plaza, los tuvimos que derribar. Muchos de ellos, sobre todo los de esta jardinera central, los tuvimos que derribar todos. Sí, todos. Hay algunos que pudieron ser resilientes a esta afectación y bueno, pues esos los dejamos. Entonces, es bien importante, cierro diciendo que las actividades de la arboricultura implican muchas cosas, muchas actividades, muchas disciplinas, muchas acciones de gestión, en donde estamos buscando que el resultado final de estas acciones de gestión provean de un patrimonio forestal de largo plazo que esté preponderantemente compuesto de especies nativas. Digo preponderantemente porque hay especies exóticas que también se pueden utilizar. Y eso no voy a entrar en detalles, pero hay algunas que sí y hay otras que no. Y hay un criterio... Exóticas que no invadan, ¿no? Sí, exóticas y otras nativas. Incluso hay especies nativas que no porque sean nativas también las vas a colocar en un lugar en donde no son compatibles. Claro. Entonces no da tiempo para entrar en detalle, nada más lo que sí quiero dejar claro es que las acciones de gestión tienen que atenerse a lineamientos técnicos. Y estos lineamientos técnicos los decide una persona o un grupo de personas especialistas en una materia que se llama arboricultura. Muy bien. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta esto para que las decisiones de política pública hechas, tanto en este caso por la autoridad estatal o las autoridades municipales, estén alineadas a estos conceptos técnicos, porque si no, lo que vamos a ver es que siguen tomando decisiones que son inadecuadas y que al final del día destruyen a largo plazo los recursos. De la voluntad que normalmente se puede tomar como buena, pero con... Es romantizarlo. Sí. El término correcto, lo dijo Mariela, es estar romantizando al árbol. Y no podemos estar romantizando al árbol y no podemos estar romantizando a la naturaleza. Por eso deben ser decisiones técnicas que no pueden estar apegadas al sentimiento. Son decisiones técnicas. A veces no nos gustan, pero lo debes hacer porque es lo correcto. Muy bien. Definitivamente, Mariela, para ir redondeando un poco ya este episodio, nos gustaría que nos pudieras comentar. Hay esta serie de lineamientos que nos comenta Cosijopi. Tenemos una norma estatal de arbolado urbano en donde se caracterizan 5 ecorregiones que comprende el estado de Nuevo León, y donde viene un listado de especies nativas que pueden utilizarse para reforestar, arborizar, revegetar nuestra ciudad.
En particular, dos preguntas. Una, si nos pudieras hablar sobre algunas de las especies que para ti son más carismáticas, que a ti te gustan, ¿por qué? ¿Qué te evocan? ¿No? Porque también hay árboles que nos evocan sentimientos, sobre todo cuando tienen una etapa de floración importante, colores, etcétera. Y también la importancia de estos sitios como un espacio de educación ambiental, ¿verdad? Cómo poder llevar a las personas a que sean amigas también de los mezquites y de los huizaches y no necesariamente del encino, que es lo que todo el mundo conoce y pide, ¿verdad? Cómo poder aprovechar esta biodiversidad que dices tú, esta grandeza en Nuevo León. Sí, Irán, fíjate que es muy importante eso que mencionas, por ejemplo, el ejemplo del mezquite. Hay un concepto que se habla de las percepciones humanas sobre la vida silvestre y es bien interesante cómo nosotros como personas podemos emitir juicios por cómo nos parezca algo. Te pongo un ejemplo, vemos un oso, ¡ay, qué bonito! Tiene orejas redondas, está suavecito, pero ¿qué pasa si la gente ve un murciélago? No es la misma reacción y realmente son animales, los dos son mamíferos. Entonces creo que nos pasa a lo mejor un poco más con animales, pero no dudo que con plantas es igual. Obviamente las flores y que sean de colores, qué lindas, pero a lo mejor vemos un cactus y como que hay nada que ver, ¿no? Entonces sí es bien importante el como que quitarnos un poquito estas ideas de que una especie es mejor que otra, o porque esta está bonita, esta la voy a tratar mejor, ¿no? No es necesario que amemos a todas las especies, pero sí respetarlas aunque sea, hablando de cualquier especie, flora, fauna o funga. Y también es importante, y creo que para ir como recapitulando, el conocer nuestras especies nativas, el conocer cuáles son las especies que de manera natural tenemos, cuáles son las especies exóticas e invasoras, este concepto que nos habla de las especies que no están en su rango de distribución natural o histórico, especies que vienen de otro lado, la mayoría de las veces pues por causa del humano, y que a final de cuentas estas especies, como no son parte de un lugar, de una red trófica, una red alimenticia, pues no tienen depredadores. Entonces esas especies proliferan y se hacen bastantes, y entonces no hay un depredador que las regule. Entonces, por eso es que son tan peligrosas las especies exóticas invasoras, y hay de todo. De animales a lo mejor nos pueden sonar un poquito más, por ejemplo el cerdo feral, pero de plantas también hay, y digo, las plantas desplazan a las especies nativas de otra manera, a lo mejor no se las comen como, no sé, el cerdo feral, pero también roban recursos, ¿no? Sombra, nutrientes, agua, etcétera. Entonces, las especies exóticas invasoras hacen muchísimo daño. Como decía Cosi Hopi, sí hay algunas que ya dependiendo obviamente del criterio técnico, que pueden ser puestas en ciertas jardineras, ciertas especies, de cierta manera, pero por lo general hablamos de especies nativas para todos estos proyectos de mitigación, estos proyectos de resiliencia climática. Todos tienen que ser consultados por expertos, porque también es importante señalar que ahora sí que podemos estar en Nuevo León, la zona metropolitana de Monterrey, y va a ser bien diferente el manejo de un parque a otro, bien diferente, de un metro a otro puede cambiar la cosa bastante, entonces no podemos generalizar, cada espacio, cada metro tiene ahora sí que sus condiciones muy únicas, están los microclimas y luego aparte la presencia de fauna y un montón de cosas, entonces entender que no todo es general, o sea que de veras tiene que ser muy específico cada plan de manejo para cada zona, y pues obviamente consultar a los expertos. Entonces yo quisiera pues cerrar invitándolos a la gente a esto, a que conozcan sus especies nativas, que investiguen cuáles son de Nuevo León, cuáles son de México. Hay muchas plataformas que nos permiten acercarnos a la naturaleza, como Naturalista, es una plataforma de observación, le llaman de ciencia ciudadana, que cualquiera puede hacerse una cuenta y subir registros de cualquier tipo de vida. Entonces creo que es importante que como personas nos acerquemos, seamos sensibles de nuestro entorno, y que a final de cuentas ese es el paso 1 para después mover las políticas públicas, después cosas de participación ciudadana, el poder ser parte de programas de voluntariado, o sea, ya todo eso nos va llevando, pero el paso número 1 es ser sensibles, invitar a los demás y de todas las edades, ahora sí que grandes, adultos, niños, de todo. Nunca es tarde para aprender algo nuevo, y creo que en cuestión de vida silvestre de nuestro estado, pues tenemos mucho que conocer. Estoy segura que de Nuevo León todavía tiene muchas sorpresas que darnos. Definitivamente. Y pues bueno, para cerrar prácticamente, invitamos a las personas a que vengan y caminen por este espacio que hemos restaurado,
Estamos trabajando en la Explanada de los Héroes con la instalación de 62 nuevos árboles que van a proyectar una gran sombra, particularmente de sabino, que además es una especie emblemática de nuestro país. El sabino es el árbol que representa a nuestro país, así como la nacahuita es la flor que representa a nuestro estado. Que se incorporen a los proyectos de reforestación, de restauración. Nos decía en una escuela una madre de familia que cada patio de la casa es una oportunidad de contribuir desde lo individual a hacer proyectos de infraestructura verde. Sí. Desde sitios de infiltración, desde espacios que proyecten más sombra, desde jardines polinizadores que sí están en nuestro control y que sí podemos utilizar. Entonces, pues, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya ahora sí apareció la sombra aquí con esta Washingtonia. Y pues hasta la próxima nos sintonizamos. Muchas gracias.